seguramente indicándonos qué es lo que hay allí extra que nos está generando algún nivel allí de problema, ¿ok? Para esto, lo que vamos a hacer, permítanme un segundo, ocultamos aquí esta barra de tareas. Perfecto. Estas son las, digamos, las opciones que tenemos por defecto, pero podemos crear una específica y vamos a hacerlo precisamente ahora. Vamos a poner, por ejemplo, una plantilla que fuera para gerentes. Por ejemplo, una descripción si la quisiésemos poner y pongamos una limitante, por decir algo, de 1 giga. ¿Ok? Y aquí podemos generar cotas de advertencia o cotas máximas. Simplemente como cota máxima tenemos no permitir a usuarios superar el límite y como cota de advertencia que lo superen, pero se hacen todos los controles como si se hubieran impedido, ¿ok? Se envían los correos, se hacen notificaciones en el log de eventos, se corren scripts y en fin, ese tipo de cosas. Entonces vamos a no permitirle al usuario llegar al límite, vamos a agregar allí un umbral de estos de notificación y vamos a decirle, mire, cuando el usuario llegue al 90%, envíele un mensaje de correo electrónico al administrador. Si quiere también le puede enviar un mensaje de correo electrónico al usuario que ha superado ese umbral, ¿listo? Y puedo personalizar el cuerpo del mensaje. Aquí podemos, o sea, al final cualquier duda, por favor comunicarse al teléfono tal, o ponga un caso en el helpdesk del SharePoint en tal lado, ¿cierto? Y así lo podríamos utilizar y utilizar o insertar variables, cualquier cantidad de variables que tenemos para poder usar esto, ¿listo? ¿Qué más tenemos? Podemos habilitar enviar una advertencia al registro de eventos. Simplemente allí en el registro de aplicación vamos a poder ver cuando algo pase, cuando alguien llegue a una cuota específica, aquí desde aquí lo vamos a poder visualizar. Podemos efectivamente inclusive ejecutar un comando, sea el que fuere, que hiciera una copia, que apagara el equipo, no sé, pusiera offline el disco, tantas cosas, ¿cierto? E inclusive seleccionar el directorio de trabajo y con qué cuenta local, bien sea del servicio local, servicio de red o sistema local, va a correr este script. ¡Qué privilegios! Y por último, un informe. Podríamos decir que cuando alguien llega allá, generemos un informe de archivos grandes, un informe de archivos duplicados, por ejemplo, y por ejemplo un informe, de archivos no usados recientemente. Y que este informe se lo envíe no solo al administrador, sino al usuario. Con eso, al usuario, cuando llegue al 90%, se le va a decir, mire, usted llegó al 90% de la cuota en el servidor, si quiere antes de hablar con su administrador, aquí le enviamos el informe de cuáles son los archivos que usted tiene duplicados actualmente, cuáles son los más grandes y cuáles usted no ha usado recientemente para que el mismo usuario eventualmente pueda tomar acciones. ¿Listo? Vamos a darle allí a aceptar y aceptar de nuevo. Básicamente allí ya la creamos, es una plantilla de cuota y se llama gerentes. Después ya simplemente que aplicarla. Para eso vamos a darle por aquí clic derecho, crear cuota. Seleccionamos a qué le queremos aplicar esta cuota. Lo bueno en estos casos es que estas cuotas ya las podemos aplicar por carpetas. Si recuerdan anteriormente tocaba como por particiones hace algún tiempo, ¿no? Esto apareció desde 2008, simplemente lo estamos revalidando. Y aquí podemos decir esta plantilla de cuota que va a usar, vamos a usar precisamente la plantilla gerentes, pero igual la podíamos editar aquí y hacer algún tema personalizado. Y básicamente le vamos a decir aquí crear. Allí ya está corriendo. Y listo, eso es una forma bien interesante de controlar el tema del crecimiento. ¿Cómo más lo podemos controlar? Claramente, y seguramente nos habrá pasado que cuando vamos a hacer un backup o vamos a hacer una auditoría sobre qué hay en nuestros servidores de archivos, nos encontramos cualquier cantidad de archivos que no corresponden o no nos sirven, como por ejemplo MP3, no sé, juegos, ejecutables, backups de los usuarios que no deberían estar allí. Y para eso aparece también dentro de la administración de filtrado de archivos opciones como los grupos de archivos, las plantillas de filtros de archivos y los grupos de archivos, plantillas de filtros de archivos y los filtros de archivos específicamente. ¿El grupo de archivos qué es? Básicamente son grupos creados previamente donde nos permiten decir, bueno, hay grupos, un grupo que son archivos de audio y ya trae por defecto la gran mayoría, ¿cierto?, de extensiones de archivos de audio y video que existen actualmente, pero igual, si tuviésemos una nueva que no estuviera allí, podemos incluirla y también podemos hacer exclusiones. No sé, por ejemplo, por aquí un asterisco.xxbit, si saliese algo así. ¿Listo? Y allí podríamos agregarlo y simplemente ampliar esto o inclusive crear grupos de archivos. Podemos crear un grupo de archivos que llame grupos permitidos a gerentes. Entonces,
o grupos omitidos para gerentes, o grupos prohibidos para fulano y sultano. Y aquí podríamos, digamos, generar esos archivos y empezar a crear estos grupos de archivos. Ya teniendo esos grupos de archivos, ¿qué hacemos? Al igual que con las plantillas de cuotas, tenemos plantillas de filtros de archivos. Con estas plantillas, ¿qué podemos hacer? Básicamente, bloquear ejecutables, bloquear archivos de imagen o hacer lo que prácticamente quisiésemos. En este momento creemos una, o podríamos crear una plantilla y que esa plantilla, digamos, bloqueara bastantes cosas y le dijéramos allí, no sé, archivos restringidos. Y simplemente dentro de archivos restringidos podríamos seleccionar aquí todos esos grupos de archivos que hemos creado previamente. Podemos crear filtrado activo o pasivo. El activo no permite a los usuarios guardar nada y el pasivo sí les permite guardar, pero igual, al igual que con las cuotas, podemos enviar mensajes de correo electrónico, registros de eventos, comandos, informes y demás cuando se presenten. Bien. Entonces vamos a este filtro de archivos, vamos a crearlo y a probarlo. Tenemos un filtro de archivos. Vamos a aplicárselo a la carpeta que hemos compartido actualmente, que era esta demo. Podemos seleccionar de todos los que tenemos allá, digámosle en este caso, bloquear archivos de audio y video. ¿Listo? Y vamos a decirle crear. Si se fijan dentro de los filtros de archivos o las plantillas, si miramos ese de bloquear archivos de audio y video, él tenía por defecto que enviaba un mensaje del correo electrónico a la persona que está infringiendo, digamos así, y también genera una advertencia en el log de eventos. Esto lo hace automáticamente. No tiene más cosas, se le pueden meter más, pero vamos a dejarlo hasta allí. Entonces ya lo tenemos monitoreado. Antes de generar los informes, vamos a probarlo. Entonces vamos rápidamente por aquí a un cliente. Vamos a ingresar a ese servidor. Entonces por aquí lo tenemos, perdón, por ejemplo de fs1 /demo. Esto podría ser una carpeta redireccionada, podría ser una unidad mapeada, en fin, podrían ser varias cosas. Y vamos a abrir por aquí, por ejemplo, nuestra carpeta de imágenes. Vamos a pasarle algunas imágenes a este servidor. Pasemos estas dos, esta carpeta y esta foto. ¿Listo? Allí lo hicimos, creo nos ha dejado sin mayor problema. Allí las hemos pasado. Y bien, no hubo allí ningún lío, pero ahora vamos a hacer un pequeño cambio sobre esto. Y vamos a ir aquí a una de las bibliotecas de música de este Windows 7, que como sabemos por defecto trae algunas canciones. Vamos a copiar una de ellas a nuestro servidor. Y precisamente no me permite hacerlo. ¿Por qué? Porque hemos dado que, o hemos solicitado que se filtren archivos de audio, o en este caso, de video. De esa forma ya estamos, digamos, cumpliendo un poco más o frenando un poco el tema de ese crecimiento desmesurado, ¿no? Podemos efectuar algunos controles. No es solo hacerlo allí, sino que precisamente si lo tenemos integrado con Exchange o con algún servidor de correo, pues cada vez que esto pase, se nos van a estar llegando estos reportes y este tipo de cosas. Miremos rápidamente el visor de sucesos en el servidor y evaluemos qué ha pasado precisamente a raíz de esto que hemos hecho. Entonces vamos allí que nos salga nuestro visor de eventos, Event Viewer, ok. Y echémosle un vistazo a qué ha pasado rápidamente en nuestro registro de eventos de aplicación. Vamos a esperar allí un poco a que carguen y miremos si de repente ya algo ha quedado allí o no. ¿Listo? Ya hay 323, esta máquina está casi recién montada. Claramente ya hubo algún tipo de actividad allí. Y efectivamente, bueno, primero me va a salir, por aquí tenemos una advertencia. Como no configuré parámetros bien específicos para el correo, claramente pues me sale el error de que no se puede enviar, pero me interesa esta advertencia, y es que el sistema ha detectado que el usuario tal, en este caso Tecnet Germán Ruiz o G. Ruiz, intentó guardar tal archivo en el servidor tal, y ese archivo coincide con un grupo de archivos de audio y video que no está permitido en el sistema. ¿Listo? Si fijan, es algo bastante simple de implementar. Con eso ya empezamos a controlar un poco el tema del crecimiento, que era un tema de los retos que teníamos. Y sobre esto, bueno, también tenemos administración de informes, que cuando queramos podemos generar informes, programar tareas de generación de informes y enviárselos a quien consideremos pertinentes, donde vamos a tener precisamente los archivos de esos informes de archivos duplicados, por usuario, por equipo, todo este tipo de cosas, de uso de la cuota y demás. Y
lo que podemos hacer es, bueno, primero adicionar a quién le vamos a agregar eso o sobre quién lo vamos a hacer. Podría ser sobre D o sobre E, en fin, ¿cierto? Y adicionalmente lo que podríamos hacer sería enviar por correo estos archivos. Como les digo, esto se puede programar. Ahí le vamos a dar a aceptar. Y vamos a decirle que vamos a esperar a que nos genere los informes y eso es lo que él va a estar haciendo. Ahí, bueno, tal vez sea tardar un poco porque eso le he puesto a una unidad que tiene mucha información, pero es solo para ver si nos sale un poquito con más información este informe. Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Bien, pasemos a nuestros siguientes temas. O les voy contando más bien cómo es el siguiente tema. Ya hemos controlado el crecimiento, pero sin duda hay algunas tareas de administración que requerimos comúnmente. Por ejemplo, que automaticemos ciertas tareas a partir de una necesidad. ¿Cuál es esa necesidad? Por ejemplo, que archivos que sean muy antiguos no les hagamos más backup. Entonces, sería bueno tener algo que nos clasificara esos archivos antiguos y automáticamente los excluyera de una operación de backup o los copiara a una carpeta o los moviera a una carpeta a la cual sabemos que no le vamos a hacer más backups. Hacemos un backup y no más. Para esto, entre otras cosas, y vamos a hablar de cuáles otras cosas son, aparece File Classification Infrastructure. ¿Listo? Entonces toda la infraestructura de clasificación de archivos con Windows Server 2008 R2, que me permite en 2 pasos básicamente efectuar o tener un control bien importante sobre esto. El paso número 1 es hacer una clasificación de los archivos. ¿Cómo las puedo clasificar? Bien, puedo hacer clasificaciones bastante amplias de la forma en que yo quiera de estos archivos. Inclusive aquí nos permite meter mano, como dicen, usar o ampliar estas características de clasificación sobre estos archivos. Por ejemplo, podríamos decir que si un archivo contiene la palabra clasificado o confidencial, lo considere como un archivo importante. Ese sería el primer paso, o el paso llamado clasificación. Sobre eso, ¿el qué hace? Él va a buscar en archivos de Word, Excel, PowerPoint y este tipo de archivos, cuáles cumplen o cuáles tienen dentro de sí una de estas propiedades. También lo puede hacer porque incluye un motor OCR, va a buscar en archivos TIFF, en archivos BMP, esta palabra específicamente, y sobre eso va a poder clasificarlos. Ojo, ese es el paso número 1, clasificación. Eso es lo que me necesito inicialmente. La opción de clasificar ya trae unas opciones por defecto y yo puedo ampliar eso, porque hay herramientas para ampliar esas formas de clasificar. Posteriormente a que tengo esa clasificación que voy a hacer, y aprovechando, bueno, por aquí ya tenemos listos los informes, ya ahora los vamos a ver. Pero digamos que adicionalmente a eso que tenemos, ya he clasificado mis archivos, posteriormente a eso voy a poder seleccionar qué hacer con ellos. Entonces, crear como tareas de administración de archivos donde basados en una clasificación previa o en una propiedad específica de un archivo, puedo ejecutar tareas de administración que me faciliten la vida. Ya lo vamos a ver, no sin antes ver, no sé, algunos de estos informes, como nos los presenta precisamente el File Server Resource Manager. Ahí podemos ver, por ejemplo, un informe de archivos no usados muy recientemente. Nos informa quién los ha usado, cuánto pesan, hace cuánto nos usaron, y específicamente pues nos muestra la ruta de cada uno de ellos. ¿Listo? Ahora mismo, pues bueno, acá estos son archivos del sistema porque se lo aplicaba así, no tenían que más. Pero bueno, por aquí también tenemos otros archivos grandes. Ahí nos está mostrando cuáles son los más grandes que ha encontrado en esa partición, qué usuarios los han usado y las rutas. Todos estos informes, entre otros, también estarán los de archivos duplicados y este tipo de cosas. Claramente nos van a colaborar bastante en la gestión de la información. Con el tema de administración de clasificaciones, precisamente podemos crear propiedades específicas, no sé, si es importante o no un archivo, aplicar una propiedad específica que podría ser una cadena, por ejemplo, y sobre eso ya podría yo haber creado una propiedad. Posteriormente podría generar una regla de clasificación donde puedo precisamente, bueno, poner un nombre de la regla, pongámosle aquí una regla de prueba, porque no tenemos hoy mucho tiempo y nos falta tema. Listo, un ámbito y es cuáles son las carpetas o dónde está la data que específicamente quiero clasificar. Perdón, así, y adicionalmente en la clasificación, pues podemos asignar un valor, no sé, por ejemplo, clasificado o confidencial. Listo, sobre esto, hasta el final les daré unos recursos. Aquí hay bastante, digamos,